Buenos días, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Buenos días con el aula número 14. Vamos a iniciar el desarrollo de la semana número 12, esta vez también nuevamente con el curso de Geografía y Educación Cívica. Por favor, ¿me pueden comprobar, a ver, los que estamos presentes en el aula, si todo se escucha bien, no hay ningún problema? Estoy compartiendo el material para poder empezar el desarrollo de la semana. A ver, estamos ahí, buenos días con todos. Y se planteó con el objetivo Profesora siguiente. Julia, buenos días. Sí se le escucha y está ahí compartiendo su pantalla. Ya, ok, muchas gracias, señora Betty. Vamos a empezar entonces. ¿Qué tal, Cintia? Buenos días. Vamos a empezar. Nos toca esta vez, perdón, vamos a desarrollar. En el caso de geografía, vamos a ver esta vez Amazonía, Antártida como reservas de biodiversidad, áreas naturales protegidas. Sobre todo vamos a hacer hincapié en lo que vendría a ser parques, reservas y santuarios, la diferencia entre uno y otro, eso sí hay que saberlo, y cómo podemos diferenciar uno de otro con respecto a estas áreas naturales, ¿no? Aparte también mencionaremos ya como algo pequeño, porque forma parte también del sistema internacional, el reconocimiento de las reservas de biosfera y lugares de patrimonio de la humanidad. Entonces, sin más, chicos, nos vamos rápido a poder desarrollar el tema y esta vez vamos a hablar de dos elementos, de dos zonas en el planeta que han sido destinadas o designadas como reserva de biosferas del mundo. Hablamos de la Amazonía, hablamos de la Antártida, ¿ya? Y fíjense que estas zonas son y generan, sobre todo, reservas de agua dulce. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la distribución de agua dulce en el planeta? Muy bien, entonces pues uno de estos espacios también constituye estas aguas dulces que las denominamos como reserva, luego para su uso importante sobre todo, ¿no? O sea, de agua dulce, importante. Ahorita voy a hacer una pregunta. Entonces, constituyen reservas de agua dulce, aparte de eso, reguladoras del clima mundial y poseen una rica diversidad biológica. Entonces, estos elementos, estas características, lo tienen tanto la Amazonía como la Antártida. Ojo. A ver, chicos, cuando hablamos de la distribución de las aguas dulces en el planeta, ¿dónde habían más aguas dulces? A ver si estamos atentos a las 8 de la mañana. Yo sé que es un sábado, ya es fin de semana, estamos sobre todo terminando la semana, para algunos es difícil. Oh, profesor, he estado estudiando de madrugada, todo, cansadito, cansadita, pero podemos responder. A ver, díganme ustedes, a ver chicos, los que estamos presentes en el aula, díganme, pues, ¿dónde hay mayor reserva de agua dulce en el planeta? A ver, eso ya lo vimos, ¿no? En algún momento lo vimos. A ver, ¿nadie? A ver, chicos, ¿nadie, nadie, nadie? A ver, ¿quiénes estamos en el aula? Estamos Cintia, Giancarlo, Félix, Natalie. A ver, vamos a, en este caso, conectarnos bien. Nicole, ya, tenemos ahí a Andrés Arturo, tenemos a ver a quién más. ¿A quién tenemos ahí? Araceli, Desiree, Dayana también, ¿no? Tenemos a Andrea, a ver, José Mandujano, tenemos a Vania Cabrera, Bruno, ¿no? En este caso, Patrick. A ver, chicos, a ver, estoy leyendo nombres y díganme ustedes, ¿dónde teníamos más distribución? ¿Dónde había más aguas dulces en el planeta? ¿Se acuerdan? Vamos, a ver, ¿dónde estamos? Aguas dulces en el planeta, ¿se acuerdan o no? Eso lo vimos en una semana que desarrollamos, eso ya debería estar parte del conocimiento de cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan o no? A ver, chicos,
A ver, ¿dónde hay mayor agua dulce en el planeta? Para poder partir de ahí, la explicación de esta semana también. A ver, ¿estamos o no estamos? A ver, parece que no me escuchan, o si me están escuchando. No, ahí David me dice los polos. A ver, vamos a ver qué dice ahí la Antártida. Margot, muy bien. Bueno, sí, pero estas son aguas sobre todo que están reservadas, en otras palabras, no están en estado sólido, están en estado sólido, a las cuales se denomina, ¿alguien sabe cómo se denomina estas aguas dulces que están en estado sólido? Lo mencionamos en algún momento, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo eran estas aguas, cómo se denominaban estas aguas dulces? Justamente son las que más abundan en el planeta, ¿no? O sea, porcentaje alto de distribución en los polos, ¿ya? Claro, corresponde el polo norte, polo sur, el caso de la Antártida, el polo norte, los glaciales, por ejemplo. ¿Qué tipo de aguas son las que se presentan acá? Por ejemplo, estamos hablando de las aguas, a ver, lóticas, lénticas o criogénicas. A ver, vamos a ayudar. ¿Cuál de estas tres aguas son? Las que están en estado sólido son aguas dulces y representan la mayor distribución y están en mayor proporción en el planeta. A ver, chicos, díganme ustedes qué tipo de aguas son lóticas, lénticas o criogénicas. Andrea me pone ahí criogénicas. Muy bien. Estamos ahí, chicos, atentos, ¿ah? Vamos a estar en este caso preguntando para poder también llevar y hacer más participativa un poquito la clase, ¿ya? A ver, entonces, reguladoras, hablamos de reservas de agua dulce, claro, la Amazonía, fíjense acá tenemos la gran cuenca amazónica, la cuenca más extensa de la Tierra, fíjense cuántos países está abarcando esta situación, esta zona específicamente, hablamos de 9 países, de los cuales pues cada uno de ellos está atribuido a esta zona importante, ¿no? Que es la Amazonía en Sudamérica. Reguladores del clima también, porque en el caso de la Amazonía hablamos de una zona cubierta de vegetación y sabemos que el aporte es importante porque esta vegetación arbórea que existe en la Amazonía se genera la fotosíntesis y esto es propicio para qué? Aportación a la atmósfera de oxígeno y ellos se quedan, ¿con qué se están quedando? Con el dióxido de carbono, ¿no? Sobre todo es un proceso importante regulador térmico sobre todo de este gas de efecto invernadero. Y la vegetación es importante que esté presente a nivel de la superficie, ¿no? Y eso hace pues que la vegetación capte el agua, genere la infiltración del agua, ¿no? O sea, capta humedad, capta en este caso agua. Tiende a ser importante también y obvio que es un bioma complejo, lo vi en la Amazonía. Esto significa que hay una diversidad de flora y a la vez diversidad de fauna. Profesora, esto de la Amazonía y en la Antártida también, bueno, en la Antártida aguas criogénicas, en su mayoría en toda la zona continental antártica, ¿no? Es una gran reserva de agua dulce también para el planeta. Regulador del clima, claro, porque son zonas frías, almacenamiento de este tipo de aguas que generan pues un equilibrio de las aguas en el planeta también, ¿no? Y el problema va a venir cuando esto se descongele también, ¿no? Hemos visto las consecuencias que van a generar sobre todo en el planeta. El aumento del nivel de los océanos, por ejemplo, poseen una rica diversidad biológica también. Profesora, ¿hay vida también en la Antártida? Sí. Es por eso que vamos a ver estos dos puntos relacionados a lo que es las reservas de biodiversidad en el mundo. Zonas de conservación, en unas sí se explotan los recursos, en otras no. En el caso de la Amazonía sí tenemos a explotar esos recursos, ¿ya? A ver, cuando hablamos de Amazonía, miren qué países conforman
o tienen parte de su superficie Amazonía, la Guyana Francesa, está Surinam, está Guyana, está Venezuela, está Colombia, está Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. Profesora, ¿Bolivia? Claro que sí, ya también tiene parte de Amazonía. Entonces, ¿de cuántos países estamos hablando? Estamos hablando de 9 países. Entonces vamos a dedicarnos a la Amazonía. ¿Qué características? Bueno, la Amazonía es un bioma complejo, la vegetación predominante arbórea, hay presencia de agua, la cuenca más extensa de la Tierra, eso significa la de agua dulce que existe en esta zona es de un 20% a nivel de toda la Tierra, ¿verdad? Y que esto se va a los océanos también. Ahora, más de la mitad de los bosques húmedos tropical del mundo. Es importante esto, sí, porque es zona amazónica compleja. Ahora, estos árboles son de gran tamaño, ¿no? Tenemos ahí hojas de tipo perennes, ¿no? Y esto fomenta, pues, que este tipo de vegetación sea difícil de extraer. Pero, lamentablemente, esto no está pasando porque el hombre está generando esa depredación, ¿no? Mayor cuenca del mundo, la presencia del río Amazonas, con estos países también acá, la mayor biodiversidad del planeta. No te olvides que toda flora acarrea la fauna también, y eso es diversa, ¿no? Aves, mamíferos, reptiles, tenemos monitos también en esta zona, complejo. Y también tenemos el aporte del oxígeno que produce esta zona a la atmósfera. Y también, aparte de esto, está la diversidad cultural. No olvidemos que cuando nosotros vimos la parte de diversidad étnica en el Perú, vimos que donde había más presencia de diversidad étnica era en la Amazonía. Igual en estos países vamos a generar esa similitud, ¿no? Entonces hay una gran diversidad étnica, por lo tanto esa gran diversidad, sobre todo cultural, ¿no? Porque estamos hablando también de diferentes países y eso fomenta esa situación de aportación cultural también. O sea, no solo natural, también cultural. Ahora, ¿qué pasó? Estos países se agrupan y forman un famoso tratado. ¿Esto a partir de qué año? Vamos a ver, esto en la década de los 70, hablamos de 1978. Están firmando el famoso OTCA. ¿Qué es esto? El Tratado de Cooperación Amazónica, ¿ya? Aquellos países que tienen presencia de Amazonía en sus jurisdicciones forman parte de este tratado. Profesora, una pregunta, acá yo veo 8 países. Pero la Amazonía, en Sudamérica son 9 los países que comprenden o tienen Amazonía en su jurisdicción. Así es correcto, ¿ya? Hay un país que no ha firmado o no forma parte del Tratado de Cooperación Amazónica. A ver, díganme, ¿alguien sabe qué país es? Le voy dando un dato, ¿ya? Ese país no tiene jurisdicción autónoma política en Sudamérica, es dependencia de un país europeo y justamente tiene el nombre también, ¿no? Por ahí. A ver, ¿qué país no forma parte, teniendo Amazonía, ya, en su jurisdicción, no forma parte del Tratado de Cooperación Amazónica? Mirando el mapa, chicos, que nosotros podemos observar acá. Ya, a ver, ¿qué país es este que no puede o no forma justamente por no tener esa autonomía política en Sudamérica? ¿Estamos hablando de qué país, chicos? A ver, ¿alguien? A ver, ¿alguien se atreve a decirlo? A ver, si estamos acá. A ver, ¿cuántos somos hasta el momento? A ver, alguien que me diga qué país. Escriban nomás o me hablan por audio, no hay problema. ¿Qué país podría ser el que no ha firmado parte de este Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Teniendo jurisdicción de la Amazonía. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué países? A ver. A ver, chicos, ¿qué país será este que teniendo jurisdicción de la Amazonía no ha firmado el Tratado de Cooperación Amazónica? No olvides y no vayas a confundir que todo aquel país que tiene Amazonía finalmente firmó el Tratado de Cooperación Amazónica. No es así. Ya son 8 países nada más los firmantes de este Tratado de Cooperación Amazónica. A ver, dígame cuál es. Muy bien, Andrea, la Guyana Francesa.
La Guyana Francesa no tiene jurisdicción acá. Esta es una dependencia regional, sobre todo, que tiene Francia en Sudamérica. Mira, hasta la fecha, ¿no? El siglo XXI lo tiene todavía. Entonces, es el país que no conforma y no ha firmado el Tratado de Cooperación Amazónica. Ya, ojo, que han venido preguntas relacionadas a esta parte también. Hay que estar, en este caso, pues, atentos también a esta situación, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste el tratado? El tratado consiste en promover el desarrollo armónico. Lo he puesto con rojito para que ustedes lo tengan en cuenta cuando hablamos de la función, ¿no? El objetivo principal de este tratado. Promover el desarrollo armónico de la Amazonía. Profesora, algo así como desarrollo sostenible, sí. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo la población de las jurisdicciones, cada país que tienen acceso a la Amazonía pueden hacer uso de los recursos, ya, para elevar el nivel de vida de sus pueblos, o sea, beneficiarse económicamente, pero en este caso preservando el medio ambiente. Ese es el objetivo y ese es sobre todo el compromiso que han firmado estos países que forman parte de la OTCA. ¿Ya? Y no te olvides, miren desde qué fecha fue todavía esto, antes incluso de aprobar esto a nivel internacional, lo que vendría a ser desarrollo sostenible, en 1978. No olvidemos que son 8 países, chicos, estos los firmantes. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, sabemos que hay bosques y lo primero que se nos viene a la mente es tala y quema de esta vegetación boscosa. Lamentablemente, uno de los problemas fundamentales de la tala y quema se debe a la misma población, ¿no? La agricultura migratoria en el caso peruano y en el caso mundial también, ¿no? Que está deforestando, que está quemando la vegetación por agrandar cultivos o simplemente por asentamiento de la población. Entonces, la industria también colabora, así es, ya, una minería informal. Bueno, cuando mencionamos minería informal se nos viene a la cabeza Madre de Dios. Instalación de industrias que no tengan este estudio de impacto ambiental, que generan la contaminación del suelo o modificación del espacio del ecosistema, y lo hacen de manera, en este caso, pues ilegal, ¿no? Aumento de las vías de transporte, que esto está abriendo carreteras, por ejemplo, y está deforestando también áreas importantes. Profesor, es importante que exista la vegetación, eso lo hemos visto en una semana. Ojo, cuidado con esto, ¿ah? No se les vaya a venir preguntas y no relacionen. Miren que estamos volviendo a repetir prácticamente algún tema, ¿no? La vegetación es importantísima dentro de la superficie acá del suelo. Estamos hablando del suelo. Un suelo que no está cubierto con vegetación está más expuesto a la erosión, está más expuesto a la depredación, ¿no? Y en este caso al desgaste de la capa fértil. Ese es el problema. Pero cuando este suelo está cubierto con vegetación y vegetación de talla alta, el caso de árboles, por ejemplo, es mejor porque todo ese suelo, en este caso, pues genera cubrirse de vegetación y es protegido, ¿no? Infiltración de agua por parte de la vegetación, no permite tanto la erosión, y esto es importante, pero si tú dejas estos espacios grandes, abiertos de superficie, ese suelo corre el riesgo a futuro de generar una desertificación, ¿no? ¿Qué tan importante es la vegetación? Lo es. Y más aún, si tú contaminas este suelo con elementos producto de la minería, por ejemplo, acá el mercurio, obvio que esto va a cambiar el ecosistema, ¿no? Totalmente, ¿no? Y entonces va a ser imposible hacer uso de los recursos que existan en este lugar también, ¿ya? Entonces, uno de los problemas que tiene la Amazonía es que aumenta la población también. Mayor aumento de la población, mayor uso de los recursos. Y la agricultura migratoria, no te olvides, te lo he puesto con rojito para que te acuerdes, ¿ya? Acompañada de la tala y quema, sobre todo, es el gran problema que acontece en esta superficie. Muy bien, chicos, esto es pasamos rápidamente a la Antártida, ¿ok? A ver, ¿dónde estamos, chicos? A ver, nadie se demoran en responder y miren, si esto sigue pasando, voy a llamar a cada uno de ustedes, ¿ah?
A ver, quiero respuestas en el chat y esto es importante. Fíjense que la Antártida, si ustedes están observando, les he puesto un mapita en el cual vamos a ver, sobre todo acá, que es casi un continente circular, ¿no? En su totalidad, no todo, pero es casi semicircular, profesora, casi en su totalidad. Así es. Acá se diferencia la gran península antártica, ¿ok? La gran península antártica. En todo este sector tenemos en la zona central la famosa meseta antártica. Profesora, en la zona central ya estamos hablando del Polo Sur. Así es. Ya estamos hablando del Polo Sur. Y comprende en su totalidad hasta la latitud 60, por ejemplo, ¿no? Ahora, subimos más, vamos a encontrar el Círculo Polar Antártico. Quiere decir que es esta otra latitud, que también está dentro de la zona de la Antártida, que es 66 grados 33 minutos, ¿te acuerdas? Las zonas más altas. Y finalmente llegas al punto central, que es 90 grados, ¿no? Con respecto al Polo Sur, ¿ya? Y miren que la Antártida está ubicado en el hemisferio sur, el extremo sur, en este caso, ¿ya? Hablamos de, en este caso, una zona donde las temperaturas son muy bajas y vamos a ver que a pesar de esa condición existe vida, biosfera. Quiere decir, flora y fauna existe en la Antártida, ¿no? Vamos a relacionar y recordar, y díganme ustedes, por favor, ¿ya? Porque se mencionó, cuando hablamos de biomas, a la península antártica, especialmente en la zona sur del planeta. En el hemisferio sur, dime tú, ¿qué bioma encontramos en esta zona de la Antártida? Y justamente este bioma está pasando los 50 grados de latitud. En el hemisferio norte no, en el hemisferio es a partir de los 60 grados. Pero en el hemisferio sur tenemos este bioma a partir de los 50 grados, donde la característica principal es el permafrost del suelo. Dime tú a qué bioma me estoy refiriendo. A ver, en otras palabras, más cortitas, chicos, ¿en qué bioma encontramos permafrost del suelo? Eso ya lo vimos cuando vimos biomas. A ver, díganme, muy bien, André. Tundra, ¿ya? No te vayas a confundir con taiga. Taiga no hay en la Antártida. Esto es tundra. Permafrost del suelo, profesora, ¿y suelo congelado? Claro, ¿y te acuerdas que en tundra había vida? Claro que sí, ¿ya? Hay vida. Por lo tanto, biosfera, profesora, qué importante. Así es. Muy bien, entonces partimos de ahí, ¿ya? Fíjate otra cosa. Vamos a ver dónde hay más biosfera en la Antártida. A ver, jóvenes, díganme en enero qué estación tiene la Antártida. En el mes de enero, ¿qué estación tiene la Antártida? Miren que ya estamos tocando temas que se van a complejizar y yo te voy a hacer temas y te voy a generar preguntas que van a venir, sobre todo, en evaluación a partir del examen 3 y el examen 4, donde las cosas se complican para todos. Y antes que te compliques en el examen, yo te complico. Entonces, chicos, a ver, dime. Ahí, por ahí me han respondido. Profesora, invierno. Enero. ¿Qué cosa te dije cuando te hagan este tipo de preguntas, cuando te hablen de estaciones, sabemos que hay solsticios o equinoccios, nada más. O sea, en todo un año hay solsticio y equinoccios. ¿Qué cosas son los solsticios? ¿Qué estaciones hay en los solsticios? Hay verano e invierno, ¿te acuerdas? En un hemisferio puede haber verano, en un hemisferio está el invierno. Tú no puedes tener abajo en un hemisferio primavera y arriba verano, no. Como es solsticio, va a haber verano o invierno, nada más. Y como es equinoccio, pues vamos a tener primavera u otoño, nada más. Entonces, ¿en qué hemisferio se encuentra la Antártida? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Y tú razonas y dices, profesora, esto está en el hemisferio sur. Muy bien. ¿Y el Perú?
Por eso te dije que te guíes de tus estaciones, te guíes donde tú estás ubicado. Es más fácil para ti a la hora de razonar si no te acuerdas de fechas. Si no te acuerdas de fechas específicas, 22 de diciembre, pues en el verano, viene en junio, el 22 de junio el invierno. No, para que no te acuerdes de eso, para razonar, porque a veces solamente te piden estaciones por los hemisferios, ¿ya? Entonces, chicos, por ahí ya están corrigiendo algunos, ¿no? En enero, si tú estás en el hemisferio sur, igual que la Antártida, qué estación es para ti? Enero, es verano. ¿Y la Antártida tendrá en la misma estación? Sí, porque está en el mismo hemisferio. Y el otro hemisferio, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Europa, ¿qué tendrá? Invierno. Profesora, ya viene el solsticio. Sí, ¿verdad? Entonces, razonemos de esa manera. Muy bien, Andrea. André puso en este caso, pues, el verano. Ya en enero estamos en verano. Mire, verano es la época más calurosa, ¿no? Del año, la estación solcito. Entonces, en la Antártida, fíjate tú, en enero, en las zonas de la costa, la temperatura llega a 0,4 grados, casi 0 grados. O sea, es la etapa más calurosa de la Antártida. O sea, es donde hace más calor, imagínense, ¿ya? Esto en la zona costera. Ahora, ¿qué pasa en ese mismo mes, en enero, pero en el interior de la Antártida, o sea, en la zona central? La temperatura no es la misma. Fíjense, llega en verano a menos 40 grados. Fíjate tú, ¿ya? Ahora, esto sí me vas a responder. En julio, dime qué estación tiene la Antártida. A ver, en julio, dime qué estación tiene la Antártida. En el mes de julio. A ver, chicos, a ver, díganme ustedes. El mes de julio, ¿qué estación tiene la Antártida? A ver. Muy bien, André, ahí está atento André. A ver, los demás también, chicos, estamos hablando de invierno, ¿ya? Porque el invierno empieza en junio, ¿no? Estamos en invierno. Entonces, la época más fría en la Antártida, ¿qué está pasando? En las zonas costeras, miren dónde llega la temperatura, está llegando a menos 23 en las zonas de la costa. ¿Ya? Menos 23. Y en la zona central está llegando a menos 68, incluso baja mucho más, este es un promedio, ya ha llegado a menos 80, imagínense, oh, terrible, menos 68 grados, ¿ya? Muy bien, hemos tomado como referencia las dos estaciones extremas en la zona de la Antártida. Dime tú, de acuerdo a la temperatura, ¿dónde habrá más flora y fauna? A ver, ¿en la zona costera o en la zona central de la Antártida? Tu respuesta. A ver, ¿dónde habrá mayor desarrollo de vida en la zona, en este caso, pues, de la Antártida? ¿En la zona costera o en la zona central de la Antártida? ¿Qué respondes tú? A ver, de acuerdo a las temperaturas que tú ves ahí, que tú observas, ¿ya? Dime tú, ¿dónde hay más desarrollo de flora y de fauna? Fíjense que en las zonas costeras, ¿cuánto está llegando? Ya, tenemos ahí 0,4, menos 23, acá menos 40 y a menos 68. Entonces, ¿qué decimos? Por lógica, eso quiero que ustedes más o menos tengan en cuenta para que cualquier pregunta que les venga, ustedes puedan generar ese razonamiento, ¿ya? Entonces, obvio que está en la zona costera, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a destacar esto. Por eso vamos a ir rápidamente también. Hay una especie que, bueno, abunda acá, ¿no? También, ¿no? Muy bien. Andrea, abunda en la zona, sobre todo de la costa marina. Es por eso que la mayoría de vida que existe en la Antártida está asociada al mar. 200 especies de peces, cachalotes, ballenas, pingüinos,
Profesora, ¿hay vegetación? Sí, en verano, ahí se descongela un poco el hielo, sale la vegetación apiñadita, que representa un 2% nada más. Pero hay un alimento de la base de la cadena alimenticia acá de la zona de la Antártida, que es este crustáceo. Hablamos del krill, ¿ya? Ahí lo ven, chiquitito. Dicen que este krill está rico en proteínas, imagínense, y bueno, de conservación, no de explotación, de producción, ni nada. Dicen que en algún momento, esperemos que no pase eso, está conservado, está reservado para salvar de la hambruna al mundo, ¿no? Imagínense, ojalá que nunca llegue esa categoría. No tendríamos que utilizar un krill, por ejemplo, por ahí, ¿no? Está concentrado en proteínas el krill. Y bueno, es el alimento de otras especies también en la Antártida, ¿no? Bueno, si esto desaparece, también algunas especies también tengan a generar consecuencias, ¿no? Bueno, entonces vamos rápido acá, ahora sí, ya después de esto vamos a ver dónde se sitúa la Antártida en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del Círculo Polar Antártico, y está rodeado del Océano Antártico en su mayoría, ¿no? Fíjense, vamos a tener cuadrantes importantes, como el caso, distinguimos acá, por ejemplo, ya vamos a agrandar un poquito para verlo. Fíjense, abarca todo lo que es la latitud 60, ya comprende lo que es el círculo polar antártico también. Hay cuadrante, el cuadrante americano, por eso la proyección de Sudamérica, por eso el reclamo de algunos países, por ejemplo, de la presencia en la Antártida, el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso peruano también, ¿no? El cuadrante africano que está para este sector de África, por eso hay presencia también de un país africano acá en la Antártida, el cuadrante del Pacífico y el cuadrante australiano, donde también Australia está presente en este sector y en esta zona continental. El clima gélido, muy seco, lejos del mar sobre todo, ¿no? Vamos a ver, esto ya lo explicamos, hablamos de las diferencias de temperatura, esto con respecto a la costa y a la zona central. La atmósfera es translúcida y favorece la instalación de observatorios, sobre todo observatorios climáticos, ¿ya? Eso es lo más favorable acá. Fíjense esta zona llena de pingüinitos, por ejemplo, los lobos por ahí también, ¿no? Que genera presencia de este tipo de fauna en verano. Fíjense, esto es un verano en la Antártida, ¿no? Y descongelamiento un poco del hielo, sobre todo en la zona de la península, ¿no? Antártica, que es mucho más elevada, un poco más elevada la temperatura. Y esto es la zona central prácticamente. Vemos esa diferencia. Ahora, los recursos naturales que hemos dicho, gran reserva de agua dulce del planeta en este sector, bajo el hielo existen recursos, profesora, sí, hay minerales, ¿verdad? Hay potencial minero, hay hidrocarburos, ¿no? Profesora, hay que explotarlo. Vamos a ver que esto no se puede, ¿no? Porque se ha firmado un tratado, el famoso Tratado Antártico, que impide que se exploten los recursos de ese lugar, ¿no? La flora es escasa, solamente un 2%. Y la fauna, ya pues, el pingüinito, la gaviota, el albatro, el camarón antártico. Nunca vayas a pensar que el cormorán es un parecido al camarón, profesora, no. Esto es un ave, ¿ya? Una avecilla que tiende a posarse en las aguas de la Antártida, descansa ahí, imagínense. La foca, la ballena azul, la orca, cachalote, peces como el bacalao. Hay 200 especies de peces acá. Y fíjense que toda esta fauna está asociada al litoral costero, ¿no? A la zona marina. Y el krill es la especie marina más importante de esta zona del continente, ¿ya? Profesora, ¿la Antártida es un continente? Sí, es catalogado como un continente, ¿no? Pero no de uso poblacional. Ojo, no hay asentamiento de población acá. Miren, todo empezó en el año geofísico, ¿no? Con varios países se reúnen para generar investigaciones en el planeta, donde pues por primera vez a la Antártida está llegando pues no un inglés, no un estadounidense, sino un noruego. Ya el primero en descubrir y llegar a la zona de la Antártida fue un noruego. Hablamos de Roald, en este caso Amundsen, el cual establece por primera vez la llegada a la Antártida. Ahora, en esa época, fíjense, 1957, 58, ¿qué pasaba? Pues bueno, estamos hablando del contexto mundial, ¿no? Las potencias mundiales también quisieron tener presencia en la Antártida.
Y ahí generó, pues hoy podemos aprovechar esta zona estratégica, porque geopolíticamente está ubicado en una zona muy estratégica en el mundo, ¿no? Geopolíticamente hablando. Y pues quien no quiere Estados Unidos, pues ahí en este caso, pues Reino Unido, ¿no? La Unión Soviética, que era en ese entonces el reclamo de la jurisdicción antártica también. En 1959, el 1 de diciembre, ya en Washington, D.C., firman por primera vez 12 países miembros, o también conocido como signatarios. ¿Qué significa signatarios? Son los países firmantes que generaron el famoso Tratado Antártico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver acá en este caso el mapita de la Antártida, ¿ya? Donde vemos la representación de la Antártida. Los países, las banderitas que están en un inicio formando el centro, ya, estos son los países firmantes o signatarios, ¿no? Ahí está Argentina, y te reconoces también a Chile, ¿verdad, profesora? Ahí está Reino Unido, está Noruega, profesora, sí, Estados Unidos, obvio también. Profesora, ¿el Perú no es signatario? No lo es, ¿ya? Solamente estos 12 países están los que se adhieren luego, pero cambian su denominación una vez que tienen la base científica en la Antártida, se conocen como miembros consultivos. Ahí está el Perú. ¿Nosotros somos consultivos, profesora? Sí, acá estamos. Somos miembros consultivos, ¿ya? Ahora, y los que están ya a las afueras, estos vendrían a ser miembros adherentes, ¿no? Profesora, ¿cuál es la diferencia? Miren, estos firmantes tienen posesión, han firmado el Tratado Antártico, han establecido las bases del Tratado Antártico, tienen voz, tienen voto y tienen veto. ¿Ya? Los firmantes signatarios tienen esas tres categorías: voz, voto y veto, ¿no? Profesora, ¿cómo es eso? Voz, tomas la palabra; voto, eliges, ¿no? Decides; y veto, prohíbes también. ¿Ya? También, sí. Y, profesora, ¿y el Perú qué tiene? Es consultivo, tiene solamente voz y voto. Ya, nada más, ¿no? Y adherente, voz nada más, pues, ¿no? No más. Solo una B. ¿Ya? Entonces, ahí está Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón. Profesora, ¿qué hace Noruega ahí, profesora? Si no tiene nada que ver con la Antártida. Ah, pues, ¿qué hace ahí? También preguntaríamos a Estados Unidos, ¿no? Esto pues fue por ingreso sobre todo político, ¿no? Estados Unidos, estamos hablando de Reino Unido, Sudáfrica, la Unión Soviética, bueno, hoy día Rusia, ¿no? Noruega, ¿por qué? Porque el primero en llegar a la Antártida fue un noruego, pues hay presencia de Noruega en esta zona también. Reclamaron esa situación también de esa manera, ¿no? Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica, por ejemplo, representando el continente africano, ¿no? Y este tratado entra en vigencia el año, sobre todo, 1961. ¿Qué dispone, jóvenes? La utilización exclusiva para todo con fines pacíficos, ¿ya? ¿Puedes generar, hay investigación? Sí. ¿Hay una libertad de investigación? También, ¿no? ¿Y debe haber cooperación en las investigaciones? Así es. Intercambio en los resultados y observaciones de las investigaciones, así es. Ninguna investigación es cerrada, todas las investigaciones son abiertas, ¿ya? Libres, ¿no? Entonces, acá no se trata de que tú pones tu estación científica y nadie va a ver lo que estás haciendo. Se tiene que conocer también. Puede venir un país adherente, ahí en este caso, o adyacente a ti, y preguntar, oye, quisiera conocer la investigación, pues tienes que abrirle las puertas, ¿ya? Porque esto es libre, ¿no? Entonces, puedes incluso presentar los resultados de tu investigación científica entre todos los países miembros, así es. Ahora, jóvenes, ¿ok? Se viene un refuerzo. Hoy hasta la fecha son 54 países miembros del Tratado Antártico, ¿no? Esperemos que en algún momento no tengamos que utilizar los recursos de esta zona. Están prohibidos por el momento. No se puede. ¿Ya? Algunos países signatarios reclamaban el statu quo, ¿no? Reclamaban territorio, superficie, pero esto se ha limitado y finalmente viene el protocolo del Tratado Antártico en 1991, donde está reforzando las disposiciones que se hicieron en el Tratado Antártico, ¿no? Donde dice la protección del medio ambiente, en Madrid 1991, habla que la Antártida es una reserva natural,
¿ya? Una reserva natural, o sea, tú puedes tener presencia ahí, pero tienes que conservar los recursos y también está consagrada a la paz y solamente, exclusivamente a la ciencia, nada más, ¿ya? Y se aprobó una serie de principios con el fin de protegerla de cualquier actividad que pudiera ser un impacto perjudicial para la Antártida, ¿no? Incluso para los organismos vivos que están en la Antártida. ¿Ya? Entonces, profesora, ¿yo puedo poner una guarnición militar? No, está prohibido. Todo con fines pacíficos, ¿ya? En este caso acá, científicos nada más. Profesora, voy a hacer una prueba nuclear, profesora. Sí, chiquitito, más chiquitito que Hiroshima y Nagasaki, más chiquitito, profesora. No, está prohibido. Nada puede alterar el medio ambiente, ya no te olvides que es una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Entonces está prohibido explotar cualquier tipo de recursos en la Antártida. Así seas un país signatario, no se puede. Ahora, en el caso del Perú, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, en el caso del Perú, jóvenes, la ubicación de nuestra base, nuestra estación científica está en la isla Rey Jorge, en la península antártica, ahí chiquitita, nada más tenemos ahí nuestra estación científica conocida como Machu Picchu. ¿Ya? Nos adherimos en el Tratado Antártico en 1981. Hoy en día, a partir de 1989 hasta hoy en día, somos miembros consultivos. No olvidemos voz y tenemos voto, las dos B, ¿ya? Voz y voto. Muy bien, a partir de acá también, jóvenes, estamos realizando expediciones científicas a la Antártida, lo que se conoce como ANTAR. ¿Quién da el permiso? Ahí está esto, en este caso, pues realizado, observado por el Instituto Antártico Peruano, INAMPE, y esto coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y también con la Marina de Guerra del Perú. La embarcación que nos lleva allá es el buque oceanográfico Polar Carrasco hoy en día. Antes existía el Humboldt, miren qué bonito es, ya el Humboldt también era mucho más bonito también, pero ya le dieron de baja al Humboldt, ¿no? Ahí terminó ya su periodo. El Carrasco sí tiene incluso incluido, dicen que hay acá dentro, todo aclimatado, ¿ah? No que vas a viajar, te vas a morir de frío, no, todo está aclimatado dentro, sales fuera de la embarcación, ya pues imagínate las temperaturas, pero dentro no, todo es aclimatado, tu viaje es tranquilito, ¿ok? Y también hay un laboratorio científico y todo, ¿no? Increíble. Y tenemos ahí, esto ya ha sido renovado hace poco también. Ahora, ¿cuántas expediciones hemos hecho? Hasta la fecha hemos hecho 27, ¿ya? Todo parte desde el año de 1988 que estamos coordinando estas expediciones científicas a la Antártida, que hasta la fecha son 27 expediciones o 27 ANTAR, ¿ya? Expediciones científicas peruanas a la Antártida sobre todo. Entonces, ¿qué nos conviene, chicos? ¿Viajar en verano o invierno? A ver, ¿qué nos conviene en la Antártida? ¿Cuándo nos conviene viajar a hacer nuestras expediciones científicas por acá? A ver, ¿cuándo nos conviene generar nuestras expediciones científicas en la Antártida? ¿En qué estación nos conviene, sobre todo, irnos por acá? A ver, con todo lo que hemos explicado, a ver, ¿dónde nos conviene? ¿En qué? Claro, pues, de todas maneras, ¿no? En verano. Claro, las temperaturas, profesora, yo no resistiría 0,4 grados, ¿no? A veces se ha tenido temperaturas que eso ya salto también a 1 grado. ¿No? Pero ya, pues, de todas maneras, ¿no? Si tú en Lima, Perú, si estás en Lima, obvio, ¿no? Los costeros, los que son costeros sobre todo, eh, para ti te mueres de frío con 12 grados, imagínate 0,4, ¿no? Los que viven en la sierra están acostumbrados a bajas temperaturas, ellos sí pueden resistir. De repente tú te aclimates un poco, es difícil, ¿no? Espero que no se deprede esta zona. Algunos ya países como Argentina, el caso de Chile, que solo va a su marina de guerra, están propiciando viajes de turismo a la Antártida, ¿no? Lamentablemente que los turistas a veces generan esas depredaciones lamentables, ¿no? Esperemos que esto todo sea conservado, para el bien de todos. Áreas naturales protegidas, esto en el caso peruano, en el caso nuestro que protegemos sobre todo, ya, miren que pueden ser espacios continentales, marinos también, y están reconocidos legalmente por el Estado, ¿no?
Y esto está adscrito al Ministerio del Ambiente, jóvenes, que es el encargado de todo este proceso de conservación también, porque no olvidemos que el Estado tiene una responsabilidad, lo dice la Constitución política, ¿no? Es deber del Estado proteger nuestros recursos, hacer buen uso de ellos, protegerlos, como nuestra biodiversidad a través de las áreas naturales protegidas que generen su funcionamiento y su creación por parte del Estado. Entonces, el Ejecutivo se encarga de esto, chicos, a través de decretos supremos, ¿ya? Y representan, miren todas las manchitas de colores que ves ahí, todos son áreas naturales protegidas, que estamos hablando de un 17,31% del territorio nacional. Hasta la fecha tenemos 70 áreas naturales protegidas. Ahora, esto en Administración Nacional que conforma el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que es el SINAMPE, ¿no? Esto es lo que informa el SINAMPE, ¿no? Cómo han sido agrupadas. Ahora, también no solamente existen áreas naturales protegidas a nivel nacional, ¿no? Por el Estado, también hay regionales, o sea, dentro de las regiones. O sea, los gobiernos regionales propician estas áreas de conservación, ¿no? Que hay 25 hasta la fecha. Ahora, las que más también hay, 147 en todo el Perú, son de conservación privada, ¿no? Por ejemplo, tú has adquirido un fondo, ¿no? Tu abuelito te heredó un fondo en un lugar que tú ni conoces de repente, y justo en esa zona existe flora, fauna endémica, no especies únicas, ¿y tú qué haces? Con tu financiamiento es tuyo, es tu espacio, es tu, en este caso, y pides asesoría del SINAMPE y todo, y apoyo también, ¿no? Por ahí, pues generas un área de conservación de tipo privada, ¿no? Que esto también en este caso es apoyado por el Estado. Imagínense. Y bueno, la administración de estas áreas protegidas están a cargo del CERNAM. Ya tenemos ahí en este caso al CERNAM. Entonces, chicos, miren, este es un resumen. Estas áreas naturales protegidas, ¿quién las protege? El Estado. ¿Quién las agrupa? El SINAMPE, ¿ya? Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Entonces, ¿cómo las agrupa? Mira, las agrupa destinándolas como intangibles o uso indirecto y tangibles como uso directo. ¿Qué significa intangibles o uso indirecto? Que no puedes tocar los recursos. O sea, el Estado los protege, pero no puedes tocar, hacer uso de los recursos. Por ejemplo, ahí tienes el Parque Nacional, un santuario nacional y un santuario histórico. A la fecha tenemos 4 santuarios históricos nada más. Uno de ellos, Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí. ¿Por qué? Un santuario histórico, jóvenes, contempla proteger áreas naturales, ¿no? Donde se protege flora y fauna, ecosistemas, ¿no? Que destaca, y también que en esa zona hay restos o evidencias, en este caso, de aportes culturales, históricos, ¿no? Uno de ellos tenemos, por ejemplo, el caso de Machu Picchu, ¿ya? Es por eso la categoría de histórico, santuario. Y estos son intangibles, o sea, no puedes tocarlos, no puedes hacer uso de los recursos. ¿Qué cosa es tangible o directo? Esto sí, si puedes hacer uso de ellos, ¿ya? Entonces ahí está, por ejemplo, las reservas, pero ojo, esto está administrado ¿por quién? Por el CERNAM. Si tú vas a hacer uso de los recursos, el CERNAM está viendo que esto sea adecuadamente, ¿no? No vas a, pues, tú conservas ahí tus vicuñitas y de pronto te las comes, no. O sea, qué cosa se puede aprovechar de este recurso que se está conservando, ya sea de flora y de fauna, para finalmente generar su aprovechamiento adecuado, ¿no? Y el CERNAM está administrando justamente todo esto, ¿ya? El primero los agrupa, ¿no? Acá está. Y el CERNAM los administra, ¿no? Una reserva, reserva de vía silvestre, reserva en este caso también paisajística, bosques también de protección, los cotos de caza también dentro de uso tangible. Ahora, también ya se habla de las zonas reservadas. ¿Qué son las zonas reservadas? Son áreas sin clasificar. O sea, no están clasificadas, o sea, no van a intangible, tangible, no se sabe todavía si que va a ser una reserva, un parque, no se sabe, pero se protege. O sea, desde este momento genero que esta área sea reservada, mientras se defina de qué categoría va a ser, ¿no? Entonces, para eso tienes que estudiar la zona, para designar si va a ser una reserva, un parque de uso tangible, intangible, etcétera. Entonces, esto es un área reservada. Por ejemplo, los pantanos de Villa,
ustedes deben haber escuchado, los pantanos de Villa por mucho tiempo han sido establecidas desde la década de los 80, por ahí, ¿no? 80, 90, como área reservada. No, porque se veía que ya había transgresión de los pantanos de Villa por parte de la misma población. Entonces, finalmente hoy en día, ¿no? Sabemos que los pantanos de Villa ya tienen una categoría, ¿no? Reserva de vida silvestre, ¿no? Reserva paisajística, reserva de vida silvestre es la categoría que tienen los pantanos de Villa. Entonces, primero se reserva, por eso dicen áreas reservadas, que todavía van a requerir un estudio para su clasificación. Y todo esto, chicos, todos estos organismos, tanto el SINAMPE como el CERNAM, están inscritos al Ministerio del Ambiente. Ya tenemos ahí Ministerio del Ambiente. Bien, las personas nativas pueden usar los recursos de un área intangible. Bueno, del área intangible como tal, no, pero pueden estar alrededor, sí. ¿Ya? O sea, no significa que lo que hay, lo que se está protegiendo, lo que hace el Estado proteger el núcleo, eso sí, no hay ni siquiera asentamiento de población, pero alrededor de esa área sí hay asentamiento de población y crece lo mismo, ¿no? Parecido al ecosistema, ya sea de flora y fauna, y pueden hacer uso de ese recurso, pero de manera sostenible. ¿Ya? Y eso ha sido observado por la UNESCO, es por eso que muchas de estas áreas que ha protegido el Estado y que alrededor ha habido comunidades que se han establecido, la UNESCO lo ha declarado como reserva de biosfera, ¿no? Ya aludiendo a tu pregunta, André, por ejemplo, ¿no? Pero no están en el núcleo, no están en el centro de esta área, en este caso intangible, ¿ya? No puede haber población. Alrededor sí, ¿ya? Alrededor sí puede haber. Muy bien. Entonces, miren, de uso indirecto, ahí tienes intangible, volvemos a repetir, ahí está. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esto viene para evaluación para ustedes, chicos. Parque Nacional, Santuario Nacional y Reserva Nacional. ¿Ya? Son los tres que vamos a destacar, sobre todo en lo que vendría a ser esta semana de geografía, ¿no? Refugio de vida silvestre, reserva paisajista, acá por ejemplo esto hay mucho en Yauyos, ahí ha sido catalogado la zona de Yauyos, reserva comunal donde hay comunidades étnicas, sobre todo esto en la selva, ¿no? En la selva amazónica, bosque de protección, también en las zonas de las cuencas de los ríos, las partes más altas, la parte de ceja de selva, los cotos de caza, casa deportiva también, ¿no? Angolo es uno de ellos en la zona norte, ¿no? En la zona de Piura, por ejemplo. Y los santuarios históricos que tienen esa dualidad, ¿no? Que tienen a ser tanto aporte natural como cultural, ¿ya? Pero es un santuario, acá no se entra, sino más. Vamos a ver la diferencia, sí, rapidito, miren. ¿Cuál es la diferencia de estos tres? Primero, que parque y santuario son intangibles y la reserva es tangible. ¿No? Eso es en este caso, ahí vamos a una primera diferencia. Ahora, entre un parque y un santuario, que los dos son intangibles, ¿cuál es la diferencia? Que un parque, chicos, es más extenso, es grandote, y un santuario es más pequeño, parte ahí. Segundo, que un parque tú puedes recorrer todos los espacios, tú puedes ir por todos lados de los parques, puedes recorrer, y entrar ahí, todo el día puedes estar en el parque. ¿Ya? Y en el santuario solamente ciertas áreas designadas, no puedes entrar a todas. Por algo es santuario. No, profesora, yo quiero conocer el cocodrilo americano, profesora, en los manglares de Tumbes. No, ahí solamente te van a generar un trayecto para el turismo. Ahora, ¿quieres investigar? Porque los santuarios son con fines turísticos y científicos. ¿Quieres investigar y entrar a estas áreas? Tienes que pedir un permiso, ¿no? Para eso está el CERNAM. Ya, justamente para, como está administrando estas áreas naturales, justamente el permiso se da a esta institución, se genera a esta institución, ¿no? Vemos ahí la diferencia. Ahora, miren, la reserva, estas reservas sí puedes hacer uso de los recursos, ¿no? Proteges flora, fauna, por ejemplo, para el uso, ¿no? Adecuado para la población adyacente donde se encuentra esta reserva sea beneficiada también, ¿no? Y esto cuidado también igual por el CERNAM, ¿ya? ¿Por qué es importante proteger estas áreas? Pues la conservación de vida biológica, diversidad biológica, el interés cultural, paisajístico y científico y la contribución del desarrollo sostenible. ¿Qué sería de nosotros, qué sería de nuestro país si no conserváramos estas áreas? El Estado no propicia su conservación. Finalmente esto sería terrible, ¿no? Entonces estaríamos depredando a cada rato.
Vamos con los parques, entonces nos vamos, es como que tú vas a tu parque, imagínate, ¿qué parques has ido tú? Parque La Leyenda, ¿no? Parque La Reserva, por eso hay Parque Las Aguas, más moderno de repente. Y tú cuando vas a un parque, tú no vas a depredar, a tirar piedritas a los pajaritos, a romper las hojas de los árboles, no. Tú vas a disfrutar, ¿no? Del ecosistema, de la flora y la fauna, o vas a ver el paisaje con fines turísticos, educativos en algunos casos. Imagínate eso, pero más grande, grande, tremendo. Ese es el parque, sobre todo un parque nacional. Entonces, ¿qué protege? Este es una de las unidades más grandes, en este caso, que tenemos de conservación. Es de carácter intangible, ya, bueno, ahí tiene la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, lo que se protege, ya sea flora, fauna silvestre. Tenemos ahí también procesos sucesionales ecológicos evolutivos, así como características paisajísticas, culturales que resulten. Tenemos 15 parques nacionales, ya, de los cuales vamos a mencionar en este caso, el primero. Tenemos Cutervo. Cutervo, ¿dónde se encuentra? Esto está en Cajamarca, es el área natural más antigua que tiene el Perú. Esto es Cutervo. Y miren, allí tenemos, protege los bosques montanos de la cordillera de Tarros. Profesor, esto es una avecilla, justamente. Encuentras en las cuevas de San Andrés estas avecillas conocidas como los guácharos, ¿no? Estos guácharos que salen solo de noche, ¿no? Esto es en Cutervo. Oh, profesora, los guácharos. Vamos a Tingo María. En Tingo María generamos esto en Huánuco, ya, los bosques montañosos de la Bella Durmiente. No, profesora, ¿por qué? Miren, la montaña tiene la forma de una mujer cuando se echa boca arriba, ¿no? Acá la forma, ¿no? La boquita, la cabeza, el cuello, el cuerpito. Entonces, dentro de estas montañas encontramos de la Bella Durmiente, las aves de las cuevas de las lechuzas y de las pavas. Y justamente en esta zona, este parque, encontramos el gallito de las rocas. Ya, miren, acá tenemos, este es el Parque Nacional del Manu. Por eso este es Cusco y sobre todo Madre de Dios, ¿no? Zona de especies de puna, bosque cenado, nuboso, selvas, lagarto negro, lobo de río, el jaguar, por ejemplo. Y acá hay grupos étnicos, ¿no? Chicos, acá establecidos, por ejemplo, el caso de los nahuas, coahuapacoris, los mashcos, encontramos en esta zona. ¿Ya? Acá hay una diversidad de aves tremenda. Justamente vienen a visitar científicos de otros países por la diversidad de aves que existen acá y también muchos insectos. Bueno, ahí tenemos al famoso Huascarán, Parque Nacional del Huascarán, y el Huascarán Jóvenes, fíjense, está ubicado en Ancash. Bueno, antes esto era pues viaje de promoción de todos los colegios, ¿no? Antes cuando uno salía de viaje de promoción, se iba a Ancash. El Parque Nacional de Huascarán, te ibas el conjunto, protege, fíjense, todo lo que es la zona de la Cordillera Blanca, ¿no? La cordillera tropical más extensa del mundo, así lo denominan, ¿no? Y tenemos ahí al Gran Huascarán, ¿no? Y un conjunto, una de ellas que estás observando es Yanganuco. Y dentro de Huascarán hay varios ecosistemas, por ejemplo, ¿no? Y hoy hay que ir tempranito ahí, hay que pagar entrada, ojo, de todas maneras. Pero como tú eres estudiante, vas a ser estudiante sanmarquino, vas a pagar la mitad nada más. ¿Ya? Todo estudiante paga la mitad a estas zonas de entrada de zonas culturales o naturales propiciadas por el Estado. Imagínense, ¿no? Orgulloso presentas ahí tu carnet de San Marcos. Dices, ¿no? La mitad. ¿No? Profesor, incluso Machu Picchu puede entrar. Así es, pagas la mitad. ¿Ya? Rodales de la Puya Raimondi, bosque de queñuales, el cóndor, el gato andino también que encontramos en este parque. ¿Ya? Vamos a tener ahí, está la laguna de Yanganuco, por ejemplo, ¿no? Tienes ahí, jóvenes, tenemos al río Abiseo, y esto está en la zona de San Martín, es zona del páramo, ¿ya? Y justamente el río Abiseo, chicos, no solamente tiene aporte natural, también tiene aporte cultural, porque acá en esta zona del río Abiseo, en San Martín, encontramos la zona del Gran Pajatén, la zona de los pinchudos, ¿no? También hay aporte cultural, ¿no? Y justamente este parque alberga la vida y es el hábitat del mono choro de cola amarilla. El pobre dice que entró en extinción también, ¿no? Y justamente esta zona del río Abiseo, donde está pues este gran pajatén, ha sido denominado por la UNESCO como reserva de biosfera, ¿ya? Alrededor justamente del parque, ¿no? Justamente tenemos ahí presencia de comunidades, ¿no?
Vamos a ver por qué también. Y por qué reserva de biosfera. Bueno, Cerros de Amotape. Y miren, ¿dónde está ubicado? Tumbes y Piura. Esto es, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Cuando vimos ecorregiones, bosque seco ecuatorial. Comencemos a asociar, que han venido preguntas asociando áreas naturales protegidas a qué ecorregión corresponderían. ¿Ya? Hay varios acá, voy a mencionar uno de ellos. Cerros de Amotape, bosque seco. Mira, ahí dice, bosque seco. Entonces ahí tienes al famoso cotomono de Tumbes, por ejemplo, ¿no? El cocodrilo, la nutria, ¿no? Justamente de esta área natural protegida, ¿no? Que pertenece a esta ecorregión finalmente de bosque seco. Alto Purús, tenemos, es el área protegida más extensa del país. Fíjense que está con la frontera con Brasil, ¿no? Comprende Ucayali, Madre de Dios, son bosques húmedos, y ahí encuentras también el lobo de río, la charapita, que es una tortuga pequeñita, guacamayo, miren, este guacamayo hermoso, de cabeza celeste, ¿ya? Bueno, pasamos al otro, que es Yanachagachemillén, profesor Yanachagachemillén. Acá están los yaneshas, por ejemplo. Tenemos en esta área natural protegida, este bosque, páramo montano, el ulcumano, el tucán, gallito de las rocas, las pavas del monte. Profesora, ¿qué es lo que destaca más de Yanachagachemillén? Acuérdate, ya, a ver, ¿te acuerdas acá? Este es el ulcumano. ¿Qué cosa es el ulcumano? Es un árbol que supera los 40 metros de altura. Ojo. ¿Ya? Y por eso las comunidades de los yaneshas lo cuidan, lo utilizan también, pero es lo que destaca en este parque nacional, ¿ya? Ajuaja Sonene, profesora, esto está en Madre de Dios, frontera ya con Bolivia, mira, zona de bosques montanos, sabana de palmeras, ahí vamos a encontrar al gallito de las rocas, ¿ya? Ahí está un grupo étnico también, ese Eja, por ejemplo, ¿no? La Cordillera Azul, miren qué departamentos abarca: Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, bosques montanos. Tenemos ahí palmeras, cedro, tornillo, guacamayo, etcétera, dentro de esta área, en este caso natural. Pasamos a los santuarios. Los santuarios son de uso indirecto intangible, ¿no? Protege el hábitat de una especie, ya sea de flora o de fauna. Hay formaciones naturales también de interés científico y paisajístico, ¿no? ¿Se permite el turismo? Sí. La investigación científica en zonas apropiadamente designadas. Claro, a un santuario tú no puedes entrar en cualquier momento, ¿no? Esa es la diferencia. Por ejemplo, Guayay, chicos, cada vez que te hablen de Guayay, mira la fotito, profesora, ¿qué es esto? Esto es Pasco, tenemos la bosque de piedras. El bosque en este caso un bosque rocoso importante, ya formaciones geológicas que acá vamos a encontrar, ¿no? Fíjense ustedes, ¿ya? Y esto podríamos asociarlo, profesora, a meteorización y erosión. Acá acontece todo esto, ya, acuérdate, meteorización, erosión, ya se puede repetir semanas para evaluar, ya te puedo generar evaluaciones, ya, esto es en la zona de Pasco, Guayay. Calipuy, ojo, Calipuy hay santuario y reserva. ¿Ya? El caso del santuario, miren que está protegiendo rodales de Puya Raimondi. Tenemos ahí los rodales de Puya Raimondi. Esto está en La Libertad. ¿Bien? Ampay, donde está en Apurímac, chicos, flora endémica, miren lo que protege acá. Conífera, tenemos una conífera nosotros. Es nuestra, Intimpa o Romerillo. Ya, así como en taiga hay coníferas, ¿se acuerdas de esos pinos de gran tamaño? Oh, bueno, ¿no? Pinabetes, cicutas. Bueno, nosotros tenemos nuestra Intimpa Romerillo, que está en Apurímac, en este santuario. Ya, es una flora endémica única nuestra. Megantoni, jóvenes, ya, esta está en la zona del Pongo de Mainique. No, acá tienes el pueblo Machiguenga también en este sector. 10 zonas de vida que albergan bosques intactos en este santuario de Megantoni. ¿Dónde está? En Cusco. ¿Ya? Manglares de Tumbes, ¿dónde? En Tumbes, chicos. ¿Ok? Tenemos ahí, bueno, el cocodrilo americano, el oso manglero, y en la zona de esteros que tenemos langostinos, conchas negras en este sector, ¿no? Bueno, el cocodrilo americano, el oso manglero en esta zona de los manglares de Tumbes han entrado en extinción también, lamentablemente, ¿no?
No te olvides la ubicación en la zona de Tumbes, los manglares. Ojo, que se repite, Tumbes, ¿no? ¿Y a qué ecorregión lo podrías asociar? ¿Te acuerdas? Te dije manglares, ¿no? Profesora, mar tropical. Espero que estemos razonando también. Lagunas de Mejía, esto está en Arequipa, ya, estas lagunas de Mejía, sobre todo tenemos totorales, pantanos, montes ribereños, 200 aves migratorias que llegan a este sector en la zona de Arequipa, ¿ok? Vamos a las reservas, y en el caso de las reservas, acá sí podemos usar los recursos de uso directo, ¿no? De áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica, utilización de recursos de flora y fauna silvestre, acuática y terrestre, que puede ser de las dos, que ya hace poco acabamos de, mediante decreto supremo, acá en junio nomás, el año 2021, ya tenemos una nueva reserva, pero marina. ¿Ya? ¿Han escuchado de la dorsal de Nazca? Bueno, ya ha sido aprobada mediante el Poder Ejecutivo. Acá tenemos nuestra reserva marina a proteger, ¿no? Bueno, ellos permiten el aprovechamiento comercial, los recursos naturales bajo planes de manejo, ¿ya? Esto por la autoridad competente que es el CERNAM. La Chay, miren, a ti Chay, Lomas de la Chay, esto es una reserva que está en Lima, ¿te acuerdas? Lomas costeras. Entonces te pueden preguntar a qué ecorregión pertenece esta área protegida. Entonces, ¿tú qué respondes? A ver, ¿qué me responderían ustedes, chicos? A ver, si a ti te viene una evaluación, las Lomas de la Chay, ya te hablan, te describen que es una reserva importante, ¿no? De conservación, y te preguntan, diga usted, ¿a qué ecorregión pertenece o están ubicados las Lomas de la Chay? ¿Qué responderías? A ver, esto está en Lima, ¿no? Entonces, a ver, chicos, alguien que se atreva a responder, así van a ser las preguntas a partir de del examen número 3. Hay que tener en cuenta eso, ya, hay que estar ahí viendo, razonando. Mira que te está dando algunas pautas. A ver, ¿nadie? A ver, Lomas de la Chay, ¿a qué ecorregión pertenecería, jóvenes, esta reserva natural en el Perú? A ver, voy a contar. A ver, algunos ya lo dieron. Muy bien, André, muy bien, Ariana. Desierto del Pacífico, punto para ustedes. ¿Ah? Imagínense que les venga en pregunta y esto es punto para ustedes. Ah, pero eso era sí, sí, desierto del Pacífico. Se han repetido preguntas de muchos en el tercer, bueno, pueden repetirse las preguntas y ojo con esto, ¿ya? No se olviden. Ahora, Calipuy, santuario. También hay reserva, pero en el santuario que protegía la Puya Raimondi. En la reserva, chicos, los guanacos, ¿ya? Los guanacos, acá, en la Libertad. Los dos están en la Libertad, acuérdate. Tambopata, ya tenemos ahí la reserva de Tambopata. Sobre todo Tambopata, estamos hablando de la zona de Madre de Dios, ya selva húmeda tropical, bosques ribereños, ahí tenemos lobo de río, ¿no? El yuguntungo, el armadillo gigante, ¿no? Y tenemos ahí los guacamayos en diversa forma también. Vamos, Pampa Galeras, cuando te hablen de Pampa Galeras, esto está en la zona de Ayacucho, protección de vicuñas, ¿ya? No es que se las coman, ¿ah? No vayan a pensar, es solo es aprovechar la lana, ¿no? Esa famosa festividad que hacen el Chacu, por ejemplo, ¿no? Pacaya Samiria, esto está en Loreto, jóvenes, acá encuentras el delfín de río rosado, es rosadito este delfín, no es como los delfines del mar, grisáceos, no, estos son que están también, dice que se lo comen al delfín, pero bueno, ahí está en conservación sobre todo, ¿ya? La charapita, el paiche, este pez de agua dulce, justamente que representa toda la zona amazónica, un paiche que llega a medir incluso 3 metros de largo, imagínense, terrible, dicen que hay que sacarlo tiernito a los paiches porque pueden romper embarcaciones incluso, ¿no? Y otras variedades de peces que existen en esta zona de Pacaya Samiria. Salinas y Aguada Blanca. Chicos, entre Arequipa y Moquegua, ¿alguna vez ustedes quieren ver un geyser? ¿Alguna vez quieren ver geología volcánica así, pero espectacular? ¿Ya? Tienes que ir a Salinas y Aguada Blanca entre Arequipa y Moquegua, sobre todo en la
Bueno, tienes ahí los bosques de queñuales, yaretas, parihuanas, también hay lagunas pequeñas, ya, vicuñas, tarucas, pero gran geomorfología, sobre todo volcánica, ¿no? Presencia de geysers hay en esta zona también, ¿no? Una zona muy bonita de la zona sur del país. Y estas son marinas, asociadas al mar, ¿no? Tienes Paracas, esta reserva que ya es conocida en la zona de Ica, el cóndor andino llega acá, ¿no? El lobo marino, el delfín, tienes ahí la tortuga, el gato marino, que es el chungungo. San Fernando, que también está en Ica, que comprende ya, fíjense, ojo con esto, he estado hablando de ecorregiones, y San Fernando está entre la ecorregión del Mar Frío y el desierto del Pacífico, no olvides, ¿ya? Porque comprende parte de la costa y también la zona del desierto del Pacífico. Ahí encontramos pues la presencia de los pingüinitos también en esta reserva. Y la recientemente denominada reserva para nuestro país, gracias a la votación, gracias a la inscripción, gracias al aporte también ahí que se da, es la dorsal de Nazca. ¿Ya? Esta es la nueva que se ha creado recién hace poquito, chicos, donde tenemos un ecosistema marino. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera submarina, ¿no? ¿Te acuerdas de la dorsal de Nazca? Vamos a ver, acá está la dorsal de Nazca, ¿no? Una superficie, toda esta superficie es la que estamos determinando dentro de nuestras 200 millas, obvio está, ¿no? Pues como reserva importante marina en nuestro país, ¿no? Donde existe un gran y sin fin número de especies, ¿no? Hay de importancia comercial y también, en este caso, por conocer también, ¿no? Entonces hablamos de una reserva importante recientemente ya catalogada, hablamos de más de 4.000 casi 4.000 metros de profundidad, especies en esta zona de cordillera submarina donde tenemos la presencia de diferentes especies. Tenemos ahí como la pota, el perico, el bonito, que podemos aprovechar también, ya el pez espada, el atún, la aleta, la caballa. Hay también especies migratorias, también el albatros, albarín, la ballena azul, entre otras, que también van a llegar a este sector, ¿no? ¿Qué tan importante es? Muy bien, chicos, esto sería la parte. También vamos a dejar un ratito, ya, a ver, descartar, y miren, me dicen por favor si estoy compartiendo, ya, a ver, vamos a ver, rapidito para que no nos pase el tiempo. A ver, si se ve o no se ve. No, volvemos a proyectar, si no, esto nomás. Chicos, ¿se ve? Ay, no he compartido. Ay, el sonido. Qué mal. Ahora sí. Oh, tampoco. Me olvidé. A ver, equipo. Listo. Creo que sí se escucha. Miren, esto vendría a ser la Reserva Nacional de Calipuy. ¿Alguien me puede decir si estoy compartiendo? ¿Todo bien, chicos? ¿Lo están viendo? A ver, dígame sí o no. Sí, profesora. Ya, ok. Vamos entonces. Miren, este es En la Calipuy. vertiente occidental de los Vamos Andes. a ver. En la vertiente occidental de los Andes del norte de nuestro Perú, en la serranía del departamento de la Libertad, entre los 3.500 y 4.200 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Santiago de Chuco, se encuentra uno de los rincones que conserva parte de nuestra gran riqueza natural, el Santuario Nacional de Calipuy. Sus praderas y montañas, surcados por ríos y quebradas, cubiertos a simple vista de grandes pajonales, son lugar de una gran diversidad de flora y fauna silvestre, que nos dan la bienvenida a esta majestuosa área natural protegida. Observándose a lo lejos como gigantes inmóviles, pacientes e imponentes, la Gran Cagua, o Puya Raimondi, nos espera hace siglos y nos regala uno de los mejores espectáculos de la naturaleza cada 100 años con su florescencia. Este santuario, de oportunidades y vida, es administrado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAMP, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Su labor es salvaguardar la conservación de la biodiversidad. La importancia del área nosotros vemos de que es un área protegida que nos brindará especialmente en el agua.
más de 100 kilómetros, frente a la costa de Ica, se busca crear la primera área natural protegida marina del Perú, la dorsal de Nazca, una enorme cordillera submarina que está entre los 1.500 y 4.000 metros de profundidad, que alberga ecosistemas únicos, biodiversos y frágiles que debemos proteger. Las corrientes que se forman en estas cordilleras y montes submarinos llevan alimentos desde el fondo hacia la cima. En esta profunda oscuridad existen especies únicas y muchas otras por descubrir. La Reserva Nacional Dorsal de Nazca protegerá estos ecosistemas profundos, diversos y vulnerables, permitiendo que continúe la pesca en la superficie. Así, aseguraremos un mejor futuro para nuestro mar y para todos los peruanos. Apoyemos la creación de nuestra primera área marina protegida, la Reserva Nacional Dorsal de Nazca. Bueno, ya fue creada la dorsal. Ya, esta dorsal ya fue creada. El Parque Nacional Tingo María fue creado hace 50 años. Es la segunda área natural protegida más antigua del Perú. Y hoy emprenderemos una travesía muy especial para mostrarles esos espacios naturales tan hermosos que posee. En el camino conocerán a los héroes silenciosos de nuestros bosques y disfrutaremos de esa increíble diversidad biológica que lo hace único. Muy bien, chicos. ¿Se dan cuenta Calipuy? ¿Vieron Calipuy al menos un poquito? ¿Ya? De lo que era Calipuy. Bueno, Calipuy tanto reserva como santuario, ¿no? Que es importante sobre todo destacar. Y así hay varias áreas naturales protegidas. Fíjense, hablamos de 75 y cada uno con paisajes naturales propios de cada una de las regiones en nuestro país, ¿no? Quisiéramos ver todas, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, casi imposible por el tiempo también. ¿Ya? Entonces continuamos con la última parte, ahora sí ya terminamos con lo que vendría a ser reserva de biosfera, ¿ya? A ver, miren, ¿qué vendría a ser una reserva de biosfera? Esto es un reconocimiento internacional que hace la UNESCO, ¿no? De áreas geográficas representativas que se caracterizan por ser sitios donde se valora y se protege la biodiversidad. Y fíjense, a diferencia de las áreas naturales protegidas donde no hay asentamiento de población, ¿verdad? Hay comunidades que lo albergan, ¿no? O sea, las comunidades están alrededor, muy cerca de estas áreas de protección. Entonces, ¿qué pasa? Que la UNESCO ha observado que estas comunidades que están alrededor de estas áreas que protegió el Estado, por ejemplo, pues no depredan, no consumen, no. Entonces, dicen que esto es un ejemplo que hay que seguir, ¿no? Y lo denominan como reservas de biosfera. Entonces, en una reserva de biosfera sí hay aprovechamiento de los recursos, pero en el área continua, ¿ya? No en la zona central de protección única. Es por eso que, miren, tenemos ahí la zonificación, es esta. Lo que está de verde oscuro es la zona del núcleo. Esta no se toca. Esta es protegida también por el Estado, ¿no? Como área. Alrededores, donde están estas manchitas rojas, ya que son las zonas de amortiguación o de transición, ¿no? Ya es el verde claro y el verde más clarito, pues hay asentamiento de la población, ¿no? Acá sí. Entonces, el núcleo no, porque generalmente es de área de protección única, ¿no? Y el Estado también lo ve como tal, pero alrededor sí puede haber población. Entonces, como ya hay población, este es el conjunto de todo esto, está el núcleo, zona de amortiguación, de transición. La UNESCO lo denomina zona reserva de biosfera, ¿ya? Entonces, profesor, ¿un área natural puede ser reserva de biosfera? Sí, pues, pero el área natural formaría parte del núcleo. Y los alrededores donde ahí está la comunidad, porque en una reserva de biosfera, no olvides, hay comunidades humanas, ¿ya? Pero que no aprovechan todo, pues el núcleo no se toca, solamente va con fines científicos, pero los alrededores sí son aprovechados los recursos, ¿ya? Entonces, y fíjense la conservación de los ecosistemas, habla el fomento de desarrollo económico de la población que se asienta en esa zona y sirve como ejemplo de educación y capacitación para lo que es desarrollo, en este caso sostenible. Tenemos ahí cuántas reservas de biosfera, chicos, somos 5 reservas de biosfera que han sido catalogados en nuestro país. Está la reserva de biosfera del noroeste, Amotape y los manglares, ¿ya? Esta es una, por ejemplo, este es un conjunto, ¿no? Esta es una reserva.
biosfera. Tenemos la zona del Parque Nacional del Río Viseo, por ejemplo, donde está la Reserva de Biosfera del Gran Pajatén, ¿no? El Parque Nacional es un área protegida, o sea, la zona central no se toca, pero alrededor hay comunidades, ¿no? Y eso es una reserva de biosfera justamente conocida como el Gran Pajatén. Huascarán también, ¿no? La Reserva del Huascarán, ¿ya? Y Reserva de Oxapampa, Ayaninca y Anechas también tenemos en este sector, y la Reserva de Biosfera del Mano, ¿no? Son 5 reservas de biosfera hasta la actualidad que ha destinado pues la UNESCO, ¿ya? Y tenemos por último lo que es Patrimonio Mundial Natural, que es una forma de proteger estos espacios naturales, de conservación, sobre todo de recursos y también del paisaje, ¿no? Que tienen un valor excepcional a nivel mundial, ¿no? Gracias a esta convención mundial se ratifica a 190 países. En estos sitios existen lugares naturales donde hay asistencia por parte del Estado, también aporte económico para combatir las amenazas. Si un lugar es designado o es catalogado como Patrimonio Mundial Natural, también hay aportes económicos que llevan a también generar su conservación. En el caso del Perú, fíjense, tenemos el Parque Nacional de Huascarán, ¿no? Ahí, Iguazú, entre Brasil y Argentina, las Islas Galápagos en Ecuador, ya tenemos Santuario de Fauna y Flora de Malpelo en Colombia, tenemos ahí el Parque Nacional de Noel Kemp en Mercado en Bolivia, y tenemos el Parque Nacional del Gran Cañón de Estados Unidos, que hay muchos más, sobre todo a nivel mundial, ¿no? Entonces, esto más cercano a nuestro continente sudamericano todavía, que hay todavía en este caso como patrimonio mundial natural, ¿no? Muy importante. Muy bien, chicos, ahora sí nos vamos a las claves. Miren, el Ministerio del Ambiente ha dicho que los bosques son importantes, ¿no? Y hay un aporte de los gobiernos norteamericanos y noruegos. Vamos a resolver solamente 2 preguntas, ¿ya? De los cuales dicen que es bueno esta preservación, ¿sirve la Amazonía para algo? ¿Los bosques son importantes? ¿Tú qué dices? Vamos a ver. Primero, dice, en la provisión de oxígeno, de carbono y captura del oxígeno. O sea, los árboles captan, ¿qué cosa? Oxígeno y liberan dióxido de carbono. ¿Es así? ¿No es al revés? No, pues esto es falso. Ya, a ver, el mantenimiento de la estructura natural del suelo. Claro, cuando hay vegetación mantiene esa estructura natural, ¿no? Y es bueno, es propicio la vegetación, verdadero. Tenemos la regulación del ciclo hidrológico y recarga los acuíferos, claro, porque la vegetación infiltra, capta el agua, ¿no? Justamente esto es beneficioso, esto es verdadero. La emisión de principales gases de efecto, o sea, los bosques emiten gases de efecto invernadero, pues esto es falso. Clave B de bueno, ya tenemos ahí clave B de bueno sobre todo, muy bien. Muy bien, chicos, vamos a la pregunta número 2. A ver, acá, a ver si me responden ustedes, ¿ah? Espero que no fallen. En la Antártida se han identificado al menos 3 grandes cuencas petrolíferas. ¡Uy, qué bueno, profesora! Tenemos dinero, profesora. Muy bien, hidrocarburos, dice, abarcarían áreas, miren, en kilómetros cuadrados, ¿no? En relación al contemplado en el Tratado Antártico sobre la situación de estos recursos energéticos, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver, la explotación de recursos estratégicos solo la pueden realizar los miembros signatarios. O sea, la explotación de este petróleo lo pueden hacer los miembros firmantes. ¿Esto es verdadero o esto es falso, chicos? A ver, ¿qué será? Falso, pues. Muy bien, esto es falso. Nadie puede. No, está prohibido. Ya, por algo firmaron ese tratado. El protocolo al tratado de 1991, esto fue en Madrid, ¿no? Refuerza el carácter prohibitivo de su extracción. ¿Esto es verdadero o falso, chicos? A ver, ¿esto es verdadero o falso? El protocolo que se adhiere en Madrid de 1991 refuerza que esto no se puede, este es de conservación. ¿Te acuerdas de área reservada natural en el mundo? No, claro, esto es verdadero. Los yacimientos submarinos entre el paralelo 60 y el continente no son protegidos. O sea, a partir del 60 hacia el continente, ¿no son protegidos o sí son protegidos, chicos? ¿No? Claro, son protegidos. Esto es falso. ¿Cómo que no son protegidos? Todo hasta el paralelo 60, todo comprende lo que es la Antártida.
La actividad extractiva es viable si se realizan estudios de impacto ambiental. O sea, si tú realizas un impacto ambiental y dices que no va a haber cambio alguno en el ambiente, en los recursos, ¿puedes realizar explotación de los recursos? ¿Esto es verdadero o falso? Chicos, ¿puedes hacerlo? No, pues esto es falso, ¿ya? De toda falsedad. Muy bien, clave de la pregunta, clave C. ¿Listo? Muy bien, dice el jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por Les Hernández, destacó las exitosas experiencias de cultivo de cacao sostenible de deforestación desarrolladas en la población colindante al Santuario Nacional de Megantoni. O sea, están sembrando cacao cerca del Santuario Nacional de Megantoni. ¿Se podría extraer esta estrategia de desarrollo sostenible al interior de la referida unidad de conservación? Chicos, ¿podemos hacer esto en un santuario? ¿Esto es verdad? ¿En un santuario podemos fomentar el desarrollo sostenible? Ojo, ¿en un santuario podemos hacer eso? No, santuario no, chicos, ¿ya? No, porque esta área natural protegida presente de carácter intangible, clave D, ¿ya? Y finalmente, jóvenes, ahí están las claves, si alguien por favor puede tomar una fotito. Muy bien, Daniela, te felicito. Vamos ahí, una fotito, chicos, ahí, o explicar las claves para pasar a lo que vendría a ser educación cívica. Vamos a pasar al poder del Estado. A ver, alguien que tenga por ahí para no escribir las claves. Oh, Danielita, te pasaste. Muchas gracias. Ya, ahí tienen las claves de geografía. Ahora sí, pasamos a la parte de educación cívica. Ya, vamos a ver el segundo poder del Estado. Hoy día terminamos con este poder del Estado, educación cívica. Díganme si estoy compartiendo, chicos, ya no estoy viendo el chat. Ya, por favor, díganme rapidito si estoy compartiendo. Sí, profesora. Ya, ok, gracias. Poder ejecutivo, vamos a ver, la semana anterior vimos el poder legislativo, ahora pues vamos a ver rapidito lo que es el poder ejecutivo. Miren, está compuesto por la presidencia de la República, ya, la presidencia del Consejo de Ministros, ministerios e entidades públicas adscritas. Miren, ¿alguien en alguna vez te ha preguntado y te ha dicho quién representa al Poder Ejecutivo? Tú has respondido, pues el presidente de la República, profesora, ¿no? Es verdad, es correcto, ya, pero hay varios componentes en el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo es representado por, claro, es verdad, ¿no? El jefe de Estado, el jefe de gobierno, el presidente de la República, a lo que se conoce como presidencia de la República. Pero fíjense que hay otros organismos, ¿ya? Ahora, ¿quién designa todo esto? Chicos, esto viene a partir, el Poder Ejecutivo se rige a través de la ley orgánica, o sea, una ley orgánica, ¿ya? Ley orgánica. Vamos a ver que estas leyes orgánicas son aprobadas en el Congreso. Y fíjense su nombre, orgánicas, organizan de organismos del Estado, ¿ya? Entonces, una ley orgánica, ¿de dónde la sacas? No la inventas, la sacas, ¿no? De pautas de la Constitución, ¿no? Entonces, profesora, ¿cómo transcribir lo que está en la Constitución? Lo saco y lo hago una ley, así. ¿Para qué? Para que regule a una entidad, un organismo del Estado. Por ejemplo, leyes orgánicas no solamente tiene el Poder Ejecutivo, lo tiene el Poder Judicial, los órganos constitucionales autónomos, el Tribunal Constitucional, todos están regidos por leyes orgánicas. Los gobiernos regionales, por ejemplo, leyes orgánicas. Entonces, como los sacas de la Constitución, ¿no? Tienen un valor fuerte, ¿no? Pesan mucho. Estas leyes tienen que ser aprobadas por el Congreso, ¿ya? ¿No? Y deben de tener doble votación. ¿Ya? Están sujetas a doble votación, porque viene de la Constitución. Si tú modificas algo en una ley orgánica, estarías modificando la Constitución también. Entonces hay que cuidar esos aspectos, ¿no? Entonces en una ley orgánica explicas más, un poquito más de lo que dice en la Constitución, ¿no? Especificas más cuáles van a ser tus funciones como organismo del Estado, ¿ya? Entonces, justamente, el Poder Ejecutivo está regida como mediante ley orgánica donde comprende el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, ahí está el Presidente de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, ahí está nuestra Presidenta del Consejo de Ministros hoy en día, los ministerios, que son 18 hasta la fecha, entidades públicas del Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, el Instituto, en este caso Geofísico del Perú, SUNAT, el INEI, por ejemplo, el CERNAN, el INAMP, que vimos acá hace poquito, también forman parte y son entidades del Poder Ejecutivo, ¿ya? Que tienen funciones específicas y se han sido designadas por una cuestión, una función específica. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver cada uno de ellos. No olvides que este Consejo de Ministros comprende todos los 18 ministerios y a la cabeza del Consejo de Ministros está la presidencia del Consejo de Ministros. Este presidente de la República no hace solo las cosas. Este presidente de la República tiene que designar primero a su presidente del Consejo de Ministros. La voz oficial es el que le va a representar siempre, el que va a asumir las cosas también, ¿ya? El presidente del Consejo de Ministros. Ahora, una vez que elige a su presidente del Consejo de Ministros, elige finalmente con su presidente del Consejo de Ministros, va a elegir a sus ministros, ¿ya? Ahora, este Consejo de Ministros, ¿para qué está? Es como un congreso chiquitito, ¿no? Dentro del Poder Ejecutivo que le aprueba todo lo que el presidente quiere emitir como una norma. ¿Qué emite el Poder Ejecutivo? Decretos de urgencia, decretos supremos, decretos legislativos. El decreto legislativo es la potestad que le da el Congreso para que él legisle. Entonces, mira todo lo que emite o pueda presentar iniciativas de ley al Congreso. Mira todo lo que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, el presidente no es que se levanta y dice, ay, se me ocurrió hacer una ley, voy a proponerlo al Congreso. No. Antes de que salga la ley que él quiere proponer, tiene que ser aprobado por su Consejo de Ministros y en un primer momento debe ser aprobado por su presidente del Consejo de Ministros. ¿Ya? Eso se conoce como refrendación ministerial. O sea, si no tiene la refrendación ministerial, no tiene validez cualquier cosa que quiera emitir el presidente de la República, ¿no? Bueno, y de esa manera tú tienes que decir gente que trabaje contigo. Tú no puedes poner en tu Consejo de Ministros a tus enemigos, pues, políticos, peor, ¿no? Imagínate a Keiko Fujimori en tu Consejo de Ministros, ¿no? A Urresti, ¿no? Todos ahí peleándose como perros y gatos, como estamos viendo en nuestra coyuntura política. No, es un cargo de confianza, ya, más que nada la presidencia también de Consejo de Ministros, donde trabajan conjuntamente estos ministerios y aprueban la política que van a llevar durante el mandato de la presidencia de la República. Ya, no olvidemos esto, chicos. Entonces, con estas pautas entramos, ¿ya? ¿Qué es la presidencia de la República? Es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Tiene doble investidura según la Constitución Política del Perú. Jefe de Estado porque nos representa a todos nosotros, lo hemos elegido como el máximo representante de la nación, ¿ya? Y jefe de gobierno, ¿por qué? Porque, bueno, dirige la política general de gobierno, ¿no? Acá dice, personifica a la nación, dirige y aprueba la política general de gobierno en su calidad de jefe del Poder Ejecutivo. Entonces, tiene esa doble investidura. Por ejemplo, en otros países no es para poder hacer una diferencia, ¿no? Jefe supremo sería la reina o el rey, ¿no? Y jefe de gobierno sería el primer ministro, ¿no? Una cosa así, ¿ya? Entonces, pero acá no. Según la Constitución, este presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea, decide la política de gobierno que va a regir en nuestro país, ¿ya? Conjuntamente con su consejo, en este caso, de ministros, ¿no? Y su presidente del Consejo de Ministros. Ahora, el mandato es por 5 años, no hay reelección inmediata, pero sí mediata. O sea, inmediata no hay, o sea, de acá de 5 años terminas y nuevamente postulas, no es así. En este caso es después de 5 años, puede volver a postular Pedro Castillo y como en este país sucede de todo, ¿no? Puedes volver a elegirlo, así es, lo puedes volver a elegir, pero esperando 5 años después, ¿no? Terminando su mandato. Profesora, yo quiero ser presidente. Muy bien. Mira, todos podemos ser presidentes, ¿ya? Por ahí por ahí quieren preparación, ¿no? Bueno, hay que cambiar la Constitución porque esto está en la Constitución. Tendríamos que cambiar la Constitución para generar los requisitos para generar, pues, elegir nueva presidencia, ¿no? Pero eso depende de ti, pues. Tú eliges el presidente, finalmente, ¿no?
Ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años y gozar de derecho de sufragio. ¿Qué quiere decir derecho de sufragio? Que tus derechos ciudadanos tienen que estar habilitados, no pueden ser suspendidos, ¿no? Por estar ahí generando pues una, sobre todo, interdicción o una sentencia, en este caso judicial, que estás cumpliendo, ¿no? O inhabilitación política, por ejemplo, que te han suspendido tus derechos, no puedes participar, ¿ya? Pero si está todo habilitado, normal, ¿ya? Ojo, que hay denuncias que puede generar al presidente, sí, se puede hacer, ¿no? Vamos a ver cómo, ¿ya? ¿Cómo elegimos al presidente de la República? Eso lo hemos visto, chicos. Miren, les presento esto. Dime, ¿quién ganó las elecciones? A ver, dime, según lo que tú observas, ¿quién ganó las elecciones? A ver, chicos, díganme, ¿quién ganó las elecciones? Ahí está, hemos puesto a la señora acá porque siempre, bueno, puede ser Kelly, ¿no? Kelita, lo que sea, ¿ya? Pero ahí hemos puesto un ejemplo. A ver, ¿quién ganó las elecciones presidenciales? Pues era la señora K, pues, oye, no es la señora K de la política. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿ya? Chicos, no ganó la señora K. No, profesora, pero tiene 39,2%, profesora. Y Pepe Lucho, profesora, solamente tiene 28,6%, profesora. Ganó la señora K, profesora. No, presidenciales. Para que tú ganes en primera vuelta, tienes que obtener 50% de los votos, acá debe haber 50% más algo más uno, ¿ya? Si eso no ha pasado, porque la señora acá, fíjense, no llegó a 50, entonces, ¿qué se hace esto? ¿Ya? ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo se resuelve? ¿No? Profesora, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Pues, imagínate que esto te venga en una evaluación, ¿no? ¿Quién gana las elecciones presidenciales? ¿No? Entonces ahí, pues el jurado ahí establece que los dos más votados van ¿a qué? A la segunda vuelta electoral. Esto propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, esperando 30 días hábiles posteriores a las elecciones. Profesora, ¿y en la segunda vuelta también tenemos que esperar los 50% más uno? No, en la segunda vuelta gana así sea la diferencia de un voto entre uno y otro candidato, gana el que tiene mayor voto, así de simple. ¿Ya? Por ahí me dijeron, profesora, ¿y si hay empate, profesora? ¿Qué hago, profesora? Bueno, difícil que se genere un empate porque están las actas impugnadas también en el Jurado Nacional, donde han tachado algunas actas y ¿qué hacen? Comienzan a generar lo que hicieron en estas últimas elecciones, buscando que votos son válidos, no válidos, hay que generar, pues revisar nuevamente si esto se puede pasar, esto no se puede pasar, de repente han marcado bien, no han marcado bien, todo eso se resuelve y siempre va a haber la diferencia hasta de un voto. ¿Ya? Por eso, jóvenes, vamos a la segunda vuelta y ahí tenemos presidente. Profesora, ¿y en algún momento alguien ha ganado en primera vuelta? Sí, lo ganó Alberto Fujimori en 1995. Ganó las elecciones en primera vuelta electoral, su segundo mandato, pues, ¿no? Más del 60% de los votos lo trajo, en este caso, pues, ¿quién? Lo contuvo, pues, Fujimori, ¿ya? Entonces, es elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad de los votos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección entre los dos más votados. Imagínense. Ok. Miren esto, ¿no? Esto está de moda, profesora, quiero vacar al presidente, no lo quiero ver, profesora, ¿yo lo puedo hacer? No, esto se hace de poder a poder. Fíjense que la vacancia no contempla, a ver, imagínate un presidente asesino, un presidente que haya cometido un delito, ¿no? Miren las causales solamente de vacancia que distan mucho de lo que vendría a ser el Congreso, los congresistas. El artículo 113 de la Constitución Política del Perú genera la vacancia de la presidencia. ¿En qué casos? ¿El presidente puede morir? Sí, se declara la vaca. ¿Quién asume? Chicos, si hay vacancia, ¿quién asume? El primer vicepresidente. Si no está el primero, está el segundo vicepresidente. Lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Lo vacaron a Pedro Pablo Kuczynski, asumió el presidente Vizcarra. Vizcarra era el primer vicepresidente. Ahora, lo vacaron a Vizcarra, quedaba pues Mechita Arauz, que era la segunda vicepresidenta, y ella hasta ¿no? Se puso la banda, ¿no? En el Congreso, y pues asumió por 15 minutos, 2 horas, no sé. Pero bueno,
Y si no está ninguno de estos dos, ni el primero ni el segundo, ¿qué se hace? Pues asume el presidente del Congreso sería. La doble investidura la tuviera el presidente del Congreso, que él deja la presidencia y asume la presidencia y ahí tiene que convocar elecciones pasado un año, porque un año se queda ahí, ¿no? Y finalmente, o lo que contempla finalmente terminar el mandato presidencial y chicos, se nombra un nuevo presidente en el Congreso, que lo asume el primer vicepresidente de la mesa directiva, ¿no? De esa manera. Entonces ahí esperamos para elegir nuevo presidente, ¿no? Cuando asume el presidente del Congreso, porque nosotros no hemos elegido al presidente del Congreso como presidente de la República, ¿ya? En esos casos. Eso es cuando se produce la vacancia. Entonces, miren, acá, por muerte, por incapacidad moral. Chicos, esto es lo que está vacando a todos los presidentes de la República. Por eso hemos tenido tantos presidentes ahora. Ya, miren, en un periodo de 5 años, ¿cuánto hemos tenido? Pedro Pablo Kuczynski, hemos tenido a quién, a Vizcarra, hemos tenido en este caso, pues, pasó a Merino, miren, ¿cuántos presidentes por incapacidad moral? ¿Ya? La física es cuando el presidente pues tiene una enfermedad que no le permite tomar decisiones apropiadas dentro del gobierno, ¿no? Y se declara la vaca. Y lo hace el Congreso, ¿ya? Esto de incapacidad moral, chicos, abarca todo. Lo encuentran fumando, lo encuentran tomando, corrupto, todo, y lo declaran moral y ahí generan la vacancia. Así de fácil lo hace el Congreso. Por eso ha vacado tantos presidentes, hemos tenido tanto esto. ¿Y saben lo que ha propuesto el Poder Ejecutivo? Porque han cambiado esa ley que se conoce como la ley de cuestión de confianza, ha modificado el Congreso que ahorita está en el Tribunal Constitucional, pues el presidente del Poder Ejecutivo, mediante su presidenta del Consejo de Ministros, ha presentado una iniciativa de ley donde se saque esto de la vacancia, donde están solicitando, si se ha modificado la cuestión de confianza, se saque esto, la incapacidad moral, para que no se vaque ningún presidente. Yo no estoy de acuerdo, de verdad. ¿No? Imagínate un presidente corrupto y todo, y vamos a seguir teniendo los 5 años. Creo que no es justo, ¿no? Pero ojo, ojo, chicos, que los congresistas no se le puede vacar, no tienen ellos incapacidad moral. ¿Ya? Entonces ahí a los congresistas se le debería vacar también por incapacidad moral, ¿no? Ellos no tienen. Los vicepresidentes, el segundo vicepresidente salen del Congreso o son diferentes. No, los vicepresidentes vienen con la campaña electoral. Tú cuando elegiste a Pedro Pablo Kuczynski, él se presenta con su primer vicepresidente y su segundo vicepresidente. Ahora, ellos también pueden formar parte del Congreso, ¿no? O sea, en la lista congresal. O sea, son congresistas también que están en la lista congresal, pero a la vez tienen a ser designados como primer y segundo vicepresidente. ¿Ya? Es por eso que cuando tú ves a Mechita Arauz, por ejemplo, la viste como representante del segundo vicepresidente del Perú, ¿no? Y después de que la sacaron, ya sacaron la banda presidencial, ya no es más, siguió siendo congresista. ¿Ya? Entonces tienen esa categoría. O sea, tú cuando presentas tu plancha presidencial lo haces de esa manera. Miren, el presidente puede renunciar, los congresistas no, él sí, ¿ya? Salir permiso del Congreso o regresar en un plazo fijado. O sea, el presidente si sale tiene que pedir permiso al Congreso. Si no lo hace, se declara automáticamente la vaca. O si viene en un plazo que él ha dicho que va a venir y viene, por ejemplo, de acá 5 días, dice, y regresa pues después de un mes, bueno, eso es generar la vaca sin una justificación. Pueden pasar accidentes, situaciones que se justifican, pero finalmente, jóvenes, tiene que haber aviso al Congreso, ¿ya? Miren, por destitución, profesora, ¿al presidente se le puede destituir? Sí. ¿En qué caso se le destituye? Según el artículo 117 de la Constitución, es este de acá. O sea, al presidente lo puedes generar la vaca mediante destitución. Entonces, ¿quién hace esto? El Congreso. Pero para esto el presidente ha tenido que infringir lo siguiente, ¿no? Y va a ser acusado, denunciado incluso, ¿no? Traición a la patria. Si él ha traicionado a la patria, ya se propone su destitución porque está infringiendo el artículo 117 de la Constitución.
o está impidiendo, va en contra del sistema democrático. Esto es grave. Se le procede la denuncia y finalmente la vacancia, ¿ya? O disolver el Congreso, pero de manera ilegal, no como lo hizo Vizcarra, que fue legal, ojo, ahí ya lo dijo el tribunal, no lo digo yo. Si lo hace de manera ilegal tipo Fujimori, también se le propone, se lo acusa y se lo destituye y finalmente la vacancia, ¿ya? O también que impida el funcionamiento del jurado de elecciones o los organismos del sistema electoral. Cuando eso traba al presidente, está haciendo esto, el Poder Ejecutivo ve esta situación, está transgrediendo todo esto que está dentro del artículo 117 de la Constitución, se procede a la denuncia, luego la destitución y finalmente la vacancia. Se declara la vaca del presidente de la República. Así de simple, ¿ya? ¡Wow, profesora! Todo esto para el presidente. Así es, ¿no? Y de repente chicos, atento a las noticias, de repente hay otra vacancia, ¿ya? Hay que estar ahí los ejemplos. Como jefe de Estado, ¿qué funciones tiene? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, por eso es ejecutivo, que ejecuta, ¿ya? Representar dentro y fuera de la República a todos nosotros, velar por el orden interno y la seguridad exterior, porque él es el jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿ya? Convoca elecciones de todo tipo, presidenciales, regionales, municipales, ¿ya? Eso es su deber fundamental, ¿no? Si no puede ser denunciado y luego vacado. Convocar al Congreso de Legislatura Extraordinaria. A veces el Congreso se va de vacaciones, no funciona, solamente está la comisión permanente, pero tiene su agenda la comisión, tiene que trabajar. Y el presidente tiene premura de aprobar una ley, ¿no? Uy, ¿qué hago, no? Ya, por favor, voy a convocar a legislatura extraordinaria. Eso significa, Congreso, por favor, apruébame, modifícame esta ley, ¿no? Y el Congreso tiene que hacer caso a esta convocatoria de legislatura extraordinaria que hace el Poder Ejecutivo. El presidente ya lo puede hacer, ¿no? Y bueno, a ver, presidente, dame tu ley, ¿qué cosa pasa acá? Y lo tiene que hacer el Congreso. Eso es legislatura extraordinaria y lo puede hacer en cualquier momento, ¿ya? Dirigir la política exterior de las relaciones exteriores, conceder indultos y conmutar penas, ¿ya? Ahorita lo explicamos, cumplir y hacer cumplir las sentencias, resoluciones de algunos órganos jurisdiccionales, tiene que velar por la justicia en todo momento, presidir el sistema de defensa nacional en todo momento, chicos, declara la guerra y firma la paz, ¿ya? Miren esto, vamos a ver el siguiente. Esto es un resumen, chicos, que les he hecho acá para ustedes. Ojo, ojo, ya. Esto no está en su boletín. Miren, la amnistía, ¿quién lo hace? El Congreso, ¿no? ¿Te acuerdas? El perdón total sale sin antecedentes penales a un grupo de personas. El indulto es una atribución del presidente, ¿ya? Para un caso concreto, ¿no? Donde se da la liberación del preso, ¿ya? Y esa atribución lo hace solito el presidente, ¿ah? Lo puede hacer. Y solamente perdona el cumplimiento de la pena. ¿Qué quiere decir? Que sales con antecedentes penales, o sea, se te perdona los 20 años que te faltan cumplir. Eso es un indulto. Ahora, tiene que haber condena, o sea, tiene que haber una sentencia al Poder Judicial para que te proceda un indulto. Ahora, hay indulto simple, pero es para casos diversos. Pero hay casos donde no se da el indulto, por ejemplo, narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, casos, en este caso, violación sexual, todo eso no procede indulto, ¿ya? Ahí algún proceso, pues, que no ha ido bien, el Poder Judicial te han dado una sentencia que no ha sido, ahí puede generarte un indulto si tú lo solicitas, ¿ya? Ahora, esto, chicos, existe el indulto humanitario. El humanitario, así tú seas el criminal más grande de este mundo, así seas que hayas cometido crímenes de lesa humanidad. Fujimori, por ejemplo, quieren que le den el indulto humanitario porque el simple no procede. Es cuando tú padeces de una enfermedad terminal, ¿ya? Por humanidad se te da esto, ¿no? Los que padecen de una enfermedad grave, degenerativa, incurable, los que padecen un trastorno mental crónico, irreversible, degenerativo. Entonces, como ya tú vas a padecer, tú ya no vas a estar en este planeta, ¿no? Te dan este indulto humanitario, ¿ya? Ahora, no solamente da indultos el presidente, también da derecho de gracia. ¿Qué cosa es derecho de gracia? Es cuando tú estás encarcelado y nunca no hay sentencia al Poder Judicial, ha pasado como 7 años y sigues preso. Esto procede y lo puedes solicitar a la Presidencia de la República, esto es derecho de gracia. Ahora, conmutar pena, ¿qué cosa es? Cambiar la pena.
O sea, te han condenado a cadena perpetua y ¿qué hace el presidente? Te cambia la pena a 20 años de cárcel. Eso es conmutar penas, ¿ya? Ojo con esta partecita. Muy bien, y como jefe del Poder Ejecutivo, dirige y aprueba la política general de gobierno, ejerce el derecho a iniciativa legislativa, o sea, propone leyes, ¿ya? La ley que ha propuesto, imagínense, a que quiere quitar esto de moral, ¿ya? Para la vacancia. Observar y promulgar las leyes. Él observa, tiene 15 días para observar las leyes que el Congreso quiere promulgar, ¿no? Administrar la hacienda pública, los recursos del Estado, ¿ya? Emite decretos de urgencia, por ejemplo, Vizcarra, en toda la pandemia, como no ha habido congreso, ha emitido constantemente decretos de urgencia y esto de materia económica o financiera, ¿no? Que tengan que ver con la situación que estábamos viviendo en ese momento. Nombrar y remover a cargos del Estado, ¿ya? En todo momento, por ejemplo, él está removiendo cargos ministeriales sobre todo. Chicos, ahora, el Consejo de Ministros, ¿de qué estamos hablando? El Consejo de Ministros, este Consejo de Ministros está constituido por 18 ministerios, como les dije, ya, presidido por el Consejo de Ministros. Corresponde al presidente de la República presidirlo cuando convoca y asiste a su sesión, ¿ya? Todo está a través de los servicios públicos porque hay Ministerio de Economía, Justicia, Educación, ¿verdad? Tenemos de Ambiente, tenemos de la Mujer, etcétera. Hay diferentes funciones públicas que cumplen los ministerios. Atribuciones, aprobar los proyectos que, miren, ellos aprueban todo lo que el presidente tenga que emitir al Congreso, aprobar decretos legislativos, decretos de urgencia, ¿ya? Entonces, todo lo que el presidente propone tiene que ser aprobado por su Consejo de Ministros, si no, no tiene validez tampoco, y adoptar decisiones en asuntos de interés público. Y la presidencia, el Consejo de Ministros jóvenes en todo momento, pues él es, fíjense qué cosa es, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno. Si el presidente de la República no puede dar un mensaje a la nación, la autoridad competente a hacerlo por él es la presidencia del Consejo de Ministros, el primer ministro. No puede salir su esposa a dar un mensaje a la nación y decir, mira, mi esposo me ha dicho que tengo que comunicar. No, eso es usurpación de funciones. Ninguna autoridad lo puede hacer, solamente lo tiene ahí el presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Y este presidente tiende a refrendar los decretos legislativos de urgencia, ¿no?, que emite el presidente. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. O sea, si no es aprobado por su Consejo de Ministros y su presidencia del Consejo de Ministros, no tiene validez, ¿ya? Por eso es importante tener ahí al costado una persona, sobre todo, de confianza. Esta es la moción de confianza, chicos, que hoy día, pues antes era que se presentaba por cualquier motivo al Congreso, ¿no? Por favor, aprueba mi Consejo de Ministros, por favor, quiero que esta ley la observo, solicito confianza, por favor, no me gusta cómo estás eligiendo a estos miembros del Tribunal Constitucional, lo puedes hacer de diferentes formas. El Poder Ejecutivo puede solicitar la confianza. Si la ha negado 2 veces el Congreso, se procede a la disolución del Congreso. Jóvenes, ¿qué ha hecho el Congreso? Lo ha limitado. Hoy en día estamos esperando qué va a decir el Tribunal Constitucional con respecto a esta limitación que ha hecho con respecto al poder que ha tenido el Ejecutivo en solicitar confianza. Los ministerios, chicos, forman parte del Poder Ejecutivo, comprenden uno o varios sectores, sobre todo en este caso que tienen finalidades distintas, ¿no? Diseñan, establecen, ejecutan, supervisan políticas nacionales, sectoriales de nuestro país, ¿no? Ahí está pues el MINCETUR, está el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Cultura, de Economía, de Educación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ejemplo, Ministerio de la Inclusión. Y también están estos organismos, entidades del Poder Ejecutivo, chicos, que son de 2 tipos, ¿no? Justamente tienen competencia de alcance nacional, están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, ya depende de los ministerios, también ahí toman cartas en estos organismos. Tienen los órganos ejecutores que son 38 y los especializados, órganos especializados, los reguladores, por ejemplo, Sinergin, que habla de la regulación de energía, Oxitel, las telecomunicaciones, por ejemplo,
técnicos especializados, la SUNAT, ¿no? Captación de qué, son 14 en total. Tenemos la captación de impuestos, ¿no? Recaudación de impuestos, Indecopi, que es Indecopi sobre todo la competencia de la protección intelectual, ¿no? Propiedad intelectual de las personas, ¿no? En todo caso, ¿ya? Muy bien, jóvenes, esto sería la clase de hoy. Ahí terminamos, nos ganó un poquito el tiempo. Vamos acá, dice, 2 ciudadanos intercambian ideas. Miren, está hablando de las elecciones, ¿no? Dicen que para ganar en primera vuelta necesitas el 40%. Viendo esto, tú dices, profesora, eso es falso, ¿no? Entonces, no, porque para ganar en primera vuelta debes obtener el 50% de los votos. Clave D, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Vamos acá a estas preguntas muy sencillas, jóvenes, de todo lo que he explicado, y estas vendrían a ser las claves, ¿ya? No se olviden también que tienen el multichat para poder generar algunas consultas que ustedes pues vean conveniente y ha quedado suelta en esta clase, ¿ya? Nos vemos, jóvenes, buen fin de semana, muchas gracias Ariana, Daniela, ahí están las claves de educación cívica y nos estamos viendo la próxima semana. Seguir estudiando, jóvenes, viene el poder más transparente del Perú, el de justicia. ¿Ya? Vamos ahí, chicos. Cuídense y muy buenos días para ustedes.